Hace un tiempo escuché a alguien decir que algo así como que a Dios no tiene ningún atributo porque a él no se le atribuye nada, ¿no? Pero la palabra atributos, ciertamente, si la explicamos como un verbo, atribuir puede ser, se puede ser, puede significar asignar algo a alguien. Pero la palabra atributo es una palabra amplia que se puede usar para este, diversas aplicaciones y no solamente para asignar. Atributos también tiene que ver con una cualidad de algo que es una esencia de lo que se está mencionando. Es una representatividad de algo que se está mencionando o que es una cualidad de un aspecto, de un elemento determinado, ya sea una persona o sea un elemento determinado. Por lo menos si nosotros hablamos de atributos de la miel es dulce, es eso, y tiene una cantidad de atributos. Usted le pregunta a la hermana Judy cuántas cosas beneficia la miel, como ya lo ha leído, lo ha estudiado y ella siempre nos dice, no, la miel sirve para esto, para esto, para esto. Y esos son cualidades, atributos de la miel. O sea, en la esencia de la miel está implícito todos esos beneficios que, que usualmente utiliza. O sea, que no solamente son cosas que se le asignan a un elemento, sino que también forman parte de la esencia de lo que es algo determinado. Por eso sí es correcto decir cuáles son los atributos de Dios. No son características que nosotros le asignamos a Dios. No, son la esencia de lo que Él es y de lo que Él representa. Es decir, así es Él, así se manifiesta Él y así se da a conocer y así se expresa Él. Hoy del atributo que vamos a hablar es de la sabiduría. Ahora bien, hablando de la palabra atributo, esta palabra viene de un término en latín que significa se pronuncia así, attributing, que es un participio pasado del verbo asignar, atribuir o adjudicar. Pero el término posee una gran variedad de significados, ¿ok? Que es lo que les estoy mencionando. Entonces es correcto hablar de los atributos de Dios, de aquello que representa una esencia de Dios. Y hoy voy a hablar de uno de los atributos de Dios, es algo que Dios, igual que todo, no puede desprenderse. Es decir, hablar de Dios es hablar de eso, y es de la sabiduría. Si usted habla de la sabiduría, es habla de Dios. Si usted es como que usted diga, hablo del amor. Dios es, Dios es amor, es decir, es una condición. Si usted no menciona el amor, no puede, o sea, no puede hablar de Dios sin mencionar el amor. Igualmente, otro de los atributos es la sabiduría, como una condición de que así es Dios, de que así se expresa Dios y así se manifiesta Dios. Ahora bien, si yo le pido a ustedes que piensen en una persona sabia, ¿cómo ustedes se imaginan una persona sabia? ¿Cómo nos imaginamos a alguien que es sabio? ¿Verdad? Canoso. ¿Cómo, cómo es su cara? Arrugada. ¿Tiene barbas? Lo más probable es que sí. ¿Verdad? Porque tenemos una imagen de que el sabio, o sea, que si yo voy por la calle y veo una persona con canas, con barba, esa persona es sabia. Puede ser que sea, solamente puede ser que sea viejo, pero no necesariamente tiene que ser sabio. Es decir, pero a nosotros nos parece que la sabiduría es un componente inherente a la edad, a la condición, a la apariencia. Es más, de repente, si usted le dice, mira, yo voy a visitar a una persona que es muy sabio y se coincide con alguno de nosotros, los que estamos aquí, nos parece que no tenemos apariencia
de sabio, porque hemos asignado la sabiduría a una serie de características determinadas que no necesariamente es lo que implica sabiduría. Nosotros salimos a la calle y le repito, vemos una persona con barba, pues, con canoso, con apariencia de edad, y puede ser que de sabiduría de lo alto no tenga nada, puede ser que tenga mucha experiencia, puede ser que haya vivido muchas cosas en la vida, es más, puede ser que haya estudiado mucho, ¿ok? Pero lo que se conoce como la sabiduría de Dios puede ser que no tenga nada de esa sabiduría de Dios. Ahora, puede haber una persona, puede ser que una de las personas más jóvenes que están aquí es Juliet, ¿verdad? ¿Qué edad tiene Juliet? Juliana, ¿qué edad tiene? 17 años. Es probable que sea una de las personas más jóvenes que están aquí. Ahora, ¿pudiera haber en Juliana cualidades, atributos de sabiduría? Pueden haberlos. O sea, la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto, es una sabiduría que no está limitada ni a la condición física ni a la apariencia de lo que la humanidad ha llamado sabiduría. No depende de eso. No es eso lo que nos enseña la sabiduría de Dios. Puede ser que una persona como Juliana, que tiene 17 años, puede ser que mantenga mayores manifestaciones de sabiduría que una persona de, de cierta edad. A lo mejor no tiene la experiencia, pero puede manifestar los atributos de la sabiduría que vamos a conversar en esta mañana. De manera que la sabiduría de Dios es un elemento que trasciende y está por encima de aquellos aspectos que nosotros hemos considerado sabios. Otro elemento importante que vamos a considerar es que la sabiduría no es igual a la inteligencia, no es exactamente lo mismo. Una persona puede ser inteligente, es más aún hoy en día que se sabe que hay diversos tipos de inteligencia. O sea, la inteligencia hoy en día se ha subdividido y hoy podemos encontrar distintos tipos de inteligencia. Hay autores que hablan que hay 7, que hay 10. Es decir, hay toda una variedad de los tipos de inteligencia. Y ciertamente la sabiduría, pero la inteligencia no es exactamente igual a la sabiduría, porque la inteligencia es el funcionamiento adecuado que utiliza nuestra mente para comprender y resolver problemas. Y nosotros podemos ir adquiriendo inteligencia a través del estudio, a través de la experiencia. Vamos adquiriendo todo nuestro nivel de inteligencia, vamos aprendiendo a resolver cosas, vamos entendiendo cosas de la realidad, pero no necesariamente eso es sabiduría. La manifestación de la inteligencia se refiere a un tipo de conocimiento, a una especialización en un área determinada. E inclusive la inteligencia, cuando una persona se le va a medir la inteligencia, se le mide su capacidad de memoria, su capacidad de razonar, su capacidad de resolver problemas, pero no necesariamente tiene que ser una persona inteligente, una persona muy sabia. Es más, hay personas que son inteligentes, que tienen un alto coeficiente intelectual, pero de sabiduría carecen alto de la característica de la sabiduría. Es decir, que no es necesariamente lo mismo, no proviene de la misma fuente. Otro elemento importante es que vamos a hablar de una sabiduría terrenal, ¿ok? Y de una sabiduría celestial. Evidentemente, si yo le pregunto, ¿de dónde viene la sabiduría celestial? Todos decimos, viene de Dios. Y la terrenal, de nosotros los humanos, de lo que es contrario a Dios. Hay ahí donde se puede entender cuando vamos a explicar la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre o la sabiduría terrenal. Para el hombre, a lo mejor, para los seres humanos, a lo mejor la sabiduría tiene que ver con tener mucho conocimiento, mucha inteligencia. Probablemente, yo no sé
la mayoría de ustedes aquí son bastante jóvenes y no se acuerdan de un personaje allá en Venezuela que era considerado una persona muy sabia y muy inteligente. ¿Alguno de ustedes escuchó nombrar a Arturo Urla Pietri? No, no se acuerdan, ¿verdad? No lo, hermana Edith, ¿usted se acuerda de Arturo Urla Pietri? Usted sí. Y usted, hermana, sí, ¿verdad? Era una persona considerado de las personas más sabias de Venezuela en aquel momento. E inclusive creo que fue candidato a la presidencia o intentó estar en algún momento en la presidencia, pero era una persona muy estudiada, considerado un sabio, sabía de muchos temas, sabía de economía, sabía de petróleo. Y si usted busca alguna de las entrevistas que le hacían a esta persona, en aquel momento va a ver el nivel de inteligencia. Pero esa inteligencia no necesariamente era la inteligencia de los actos. Era una inteligencia importante, era buena, era muy valioso. ¡Wow! Hubiese sido bueno que ese hombre hubiese sido presidente de Venezuela en su tiempo. Pero sí, está bien, pero no era la inteligencia de los altos, no era la sabiduría de los altos. ¿Ok? Vamos a ver si podemos ver algunas características de la sabiduría de los altos y la sabiduría terrenal. Vamos al libro de Santiago, capítulo 3. Vamos a ir al versículo 13. Fíjense, se considera que Santiago es el equivalente al libro de Proverbios en el Nuevo Testamento. Se considera que de los libros del Nuevo Testamento el que más apunta a la sabiduría es el libro de Santiago, por diversas razones. Entonces, capítulo 3, versículo: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es importante que enlacemos con qué aspectos asocia el autor a la sabiduría. ¿Cuáles son los aspectos con que el autor asocia la sabiduría? Uno de ellos es la mansedumbre. Siguiente versículo. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Cuáles son los aspectos que están asociados aquí? Jactancia, amargura, celo, contención y engaño. Mira, lo opuesto a la verdad. Todos esos aspectos los van a asociar a digamos, a lo que es aparentemente es sabiduría, pero no lo es. El 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, la animal, la diabólica. El 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Ahora fíjense, ¿cuáles son las cualidades? ¿Cuáles son, pudiéramos decir, cuáles son los atributos de la sabiduría de lo terrenal? Lo mencionamos ahora. Jactancia, celos, engaños, contienda. Ahora fíjense, en una persona intelectual, en una persona famosa, en una persona importante para la humanidad, ¿puede haber este tipo de aspectos? ¿Pueden haber estos atributos? Piense usted en una persona importante en este momento en la escena pública, en nuestra sociedad. Una persona considerada intelectual, una persona considerada eh, sabio en este tiempo. Tendrá estos aspectos, es decir, para Dios, lo que vemos aquí, según lo que nos dice esto, que para Dios, cuando existen estos aspectos
no existe sabiduría. Cuando existe amargura, cuando existe contención, cuando existen celos, es lo contrario a lo que tiene que ver con la sabiduría. Es lo contrario con lo que tiene que ver a lo que Dios considera sabiduría, porque nosotros pudiéramos decir, oye, ¿por qué Dios? Es decir, lo que Dios le interesa y lo que Dios valora como su sabiduría no es todo lo que sabe. Dios sabe muchas cosas, Dios lo sabe todo, ¿verdad que sí? Pero ese no es el aspecto sabio de Dios. El aspecto no es su conocimiento, aunque Él lo tiene. El aspecto sabio de usted y mío no es todo lo que nosotros hemos estudiado, ni lo que todos sabemos, ni todo lo que sabemos. El aspecto que puede encontrarse de la sabiduría de alto en usted y en mí es que estemos alejados o que estemos apartados de este aspecto que tiene que ver con contención, amargura, eh, envidias, celos. Es decir, cuando nosotros entendemos quizá un poco eso, porque a veces queremos alcanzar sabiduría. Y entonces, oh, no es malo que estudiemos la Biblia, es algo sumamente necesario en la vida. Y nosotros cuando pensamos muchas veces, Señor, queremos saber de ti, queremos entender más de ti, automáticamente, obviamente lo primero que queremos hacer es, vamos a estudiar, tenemos que hacerlo. O sea, es indispensable, es necesario conocer la palabra, pero el conocerla, el tener la información, no me hace necesariamente sabio. Es decir, yo puedo saberla, yo puedo entenderla en gran medida, puedo tener información histórica, pero puedo desarrollar celos, contiendas, amargura. Entonces, por más que yo la tenga, por más que yo la conozca, por más que la tenga en mi casa, lo cual le repito, todo eso es necesario y es bueno que lo tengamos, pero eso no automáticamente significa que la sabiduría está llegando a mi vida. Es decir, según lo que dice Santiago en este momento, lo que te distancia de la sabiduría de lo alto es aquellos aspectos que están en nuestra vida que forman parte de nuestra naturaleza caída o nuestra naturaleza, él la llama así, naturaleza diabólica, es diabólico. Es decir, que puede ser que yo sea una persona muy estudiosa, pero esté en la sabiduría la sabiduría diabólica. ¿Cuáles son los aspectos que pudiéramos asociar con la sabiduría de Dios? Ok, ¿qué es la palabra sabiduría? ¿Qué significa la palabra sabiduría? La palabra sabiduría en el latín, voy a hablarlo en estos tres aspectos. Es una palabra que a lo mejor ustedes la llegan a escuchar, que es la palabra sapientia. Hoy en día se le dice sapiencia. Una persona sapiens con sapiencia es una persona sabia. Proviene del verbo separe o sapere, tener sabor, oler o tener buen gusto. Es una palabra que representa el concepto de una persona que tiene la posibilidad de entender y de comprender realidades. ¿Okay? Eso es lo que está en latín enseñándonos la palabra sabiduría. En el griego, la palabra sabiduría, ¿hay alguien que se llame Sofía aquí? No hay nadie. Sofía. Bueno, su nombre significa en griego sabiduría. La palabra que es la palabra Sofía. Y significa en el griego aquellas cualidades en que una persona puede tener un entendimiento, claridad de todas las cosas. Puede comprender las cosas de una manera correcta, aceptada. Ahora, fíjense,
Nosotros podemos tener conocimiento de muchas cosas y de muchas cosas podemos entender todos muchos aspectos de la salud, pero probablemente nos cueste entender el propósito de Dios en una enfermedad. Puede ser que nosotros entendamos de medicina, pero para nosotros una enfermedad es algo, es malo, ¿verdad que sí? Nadie quiere tener una enfermedad, pero entender el propósito, entender la función, entender lo que Dios quiere entender, que emprendamos en una situación de enfermedad, es un poco más complejo. En la sabiduría es la comprensión. Por ejemplo, cuando nosotros pasamos por una situación difícil, para nosotros es algo malo. Pero lograr entender esa situación, lograr comprenderla, lograr entender lo que podemos vivir y entender esa situación, es lo que pudiéramos comprender como algo sabio, como lo que Dios quiere entender cuando una persona puede entender esa situación pudiéramos entender como sabiduría. En hebreos, la palabra sabiduría es la palabra Homak, que tiene dos significados importantes, que es la prudencia y la sensatez. En el hebreo, si nosotros usualmente vemos en el libro de Proverbios, que es el libro, es decir, si usted abra en la Biblia un libro de sabiduría, ¿en cuál piensa usted? Proverbios, ¿verdad? Todos sabemos, porque cuando hablamos del autor, ¿quién es la persona más sabia en la Biblia? Salomón, ¿verdad que sí? Y en hebreo normalmente, allá en el libro de Salomón, es muy frecuente que la palabra sabiduría esté hablando de prudencia y sensatez. ¿Ok? Y el término contrario, que se consigue por lo menos en la versión Reina Valera, es el término necedad. Normalmente contrario a la sensatez y a la prudencia. Ok, en el libro cuando nosotros ya vimos algunos aspectos asociados a la sensatez, a la sabiduría terrenal. Si leemos en el libro de 1 Corintios, capítulo 1, versículo 19 y 20, leemos lo siguiente. ¿Lo tiene por ahí, Gilbert? 19, 20. 1 Corintios, no, ya va. 1, 19 y 20. 1, 19 y 20 porque no tiene 19. 1, 19 y 20. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. El 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Es decir, aquí vemos, y aquí por lo menos podemos entender, que la sabiduría de este mundo es la sabiduría que está llevando a este mundo al mismo caos. Es decir, el entendimiento, lo que el mundo está entendiendo como algo valioso, como algo importante, es lo que va llevando al mundo al mismo caos. Es decir, la sabiduría del hombre te lleva, te destruye y es más, tiene apariencia de algo bueno, tiene apariencia de algo fructífero, de algo real, pero no lo es. La sabiduría de Dios, que entiendo yo que es la sabiduría que prevalece, que está por encima de todo conocimiento, es la sabiduría que trae luz a esta humanidad. Otro aspecto asociado a la sabiduría terrenal, uno de los aspectos es que se apoya en la razón y en la experiencia. Es decir, está basado en el raciocinio humano, está basado en nuestro entendimiento. Por eso el corazón es más engañoso que todas las cosas, porque nosotros muchas de las cosas que estamos haciendo creemos que las estamos haciendo correctamente, creemos que vamos encaminados hacia lo correcto, pero no es así.
Otro elemento es que es egocéntrica, está centrada en el sí mismo y es limitada porque no puede ver ni entender la operación de Dios. ¿Cuántas veces nosotros decimos, Dios mío, pero por qué está pasando esto? Dios mío, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Cuántas veces nos parece que todas las cosas que están sucediendo pareciera que están fuera del control de Dios? Pareciera que no es Dios que está haciendo lo que, porque, ejemplo, ¿usted cree que los gobiernos que están gobernando toda la tierra son gobiernos que están haciendo lo que Dios quiere? Muchas veces nos parece que no es así. ¿Usted cree que la tierra y la humanidad va hacia donde Dios quiere que vaya? ¿Verdad que nos cuesta entender eso? Nos cuesta entender por nuestra limitada manera de entender las cosas. Nos cuesta entender que el propósito y la forma de operar de Dios es diferente a la que nosotros entendemos. Y eso es lo que nos cuesta ver y entender. Y otro elemento importante al cual nos lleva la sabiduría terrenal es a la soberbia humana. Y es en la soberbia donde nosotros se endurece nuestro corazón y no nos permite ver lo que Dios quiere que veamos, lo que Dios quiere que entendamos. Muy bien, vamos ahora a algunos aspectos de la sabiduría de lo alto, a la sabiduría de Dios. Vamos a ir entendiendo, después que leamos estos versículos, vamos a ir a otro aspecto que es que tiene que ver con lo que la Biblia llama los 7 espíritus de Dios. Sabiduría de lo alto. Vamos al libro de 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, versículo 7. Más, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Un elemento importante. ¿Desde cuándo se creó la sabiduría de Dios? Siempre ha existido, desde que Dios, es decir, es un aspecto que está inherente a Él. Por eso es una de las razones por las que no nos cuesta entender. Es antagónica a la naturaleza, a la sabiduría nuestra. Si nosotros queremos encontrar la sabiduría de Dios en nuestros estudios, en lo que nosotros hacemos diariamente, en lo que sabemos en nuestras profesiones, no lo vamos a encontrar. Aunque es muy bueno que nosotros estudiemos y desarrollemos nuestra inteligencia. Aunque eso sea muy bueno y necesario, pero eso no nos va a dar, no nos va a encontrar con la sabiduría de Dios. El versículo de ese mismo capítulo, el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, muchas veces nosotros, gran cantidad de los errores que cometemos en nuestra vida es porque nos cuesta entender, nos cuesta ver la manifestación de Dios en un momento determinado. Se nos hace borroso, llegan las tinieblas a nuestra vida y entonces erramos y tomamos decisiones, X decisiones que muchas de ellas, en ellas nos equivocamos y muchas veces entonces pensamos después con el tiempo, Dios mío, pero ¿por qué me pasa esto? Dios mío, pero ¿por qué me hace esto? Dios mío, pero ¿por qué a mí? Y no nos damos cuenta que son producto de las decisiones de nuestra carencia de sabiduría, de nuestra carencia de entendimiento que cometemos y las tomamos. Pero aún así, cuando el Espíritu de Dios está obrando en nosotros, ahí viene quizás lo complejo. Son cosas que son inconvenientes, son aspectos en los cuales nos equivocamos, pero en la soberanía de Dios son aspectos necesarios.
Son aspectos importantes porque si no se manifiestan, ¿cómo nos damos cuenta que están allí? ¿Cómo lo reconocemos? Necesitan manifestarse. Cuando nuestra sabiduría se alinea, cuando nuestra forma de entender se alinea a la naturaleza de Dios, somos capaces de entender algunas circunstancias, algunas situaciones. ¿Cuántas veces nos ha tocado vivir cosas en nuestra vida que nos cuesta entenderlas, que nos cuesta comprender? ¿Y cuántas veces acusamos o acusamos a otros o nos acusamos a nosotros mismos en aquellos aspectos cuando estamos en situaciones difíciles que estamos viviendo? Muchas veces una de las cosas que hacemos cuando estamos en situaciones difíciles es echarnos la culpa de lo que estamos viviendo o echarle la culpa a otros, mayormente echarle la culpa a otros. ¿Quién es el culpable de lo que estoy viviendo? ¿Quién es el culpable de lo que me está pasando? ¿Quién es el culpable? ¿La mujer que me diste? ¿Verdad? ¿O quién es el culpable de todas mis desgracias? ¿Verdad que muchas veces quisiéramos que hubiese un culpable? ¿Qué sería lo bueno de conseguir un culpable? Que yo no soy el responsable. Si el culpable es Josué, ¿qué pasa conmigo? El culpable es él. ¿Quién lo va a resolver? Él. O y así sucesivamente. Si Iberi le echa la culpa de lo que le está pasando a ella, a Josué, ella lo va a sufrir, ella lo va a vivir, pero siempre va a ser Josué. ¿Ok? Nunca va a haber la responsabilidad. Y así sucesivamente todos nosotros. Si el culpable es otro, y una de las cosas que nosotros siempre evadimos en nuestra vida es que nos echen la culpa de algo. ¿A quién le gusta que le echen la culpa de algo? Es más, nosotros cuando muchas veces cuando regañamos a los niños, una de las formas más frecuentes con las que los regañamos es, no, pero tal cosa, porque es tu culpa. ¿Verdad que sí? Eso lo escuchamos frecuentemente. Por supuesto es un error, pero por más que sabemos que es un error, lo seguimos haciendo muchas veces. ¿Ok? En la sabiduría de Dios, en la sabiduría de lo alto, hay un entendimiento superior. Vamos ahora otra vez a Santiago, en el mismo capítulo, capítulo 3, pero ahora en el versículo 17. 3:17. ¿Se acuerdan que en Santiago vimos algunos aspectos de la sabiduría terrenal? ¿Se acuerdan? A ver, ¿se acuerdan que eran algunos celos, enemistades, contienda, envidia? Acuérdense que cuando los autores hacen mención a estos aspectos, ellos están tratando de explicarlo, dar una explicación, y ahí encierra en ese aspecto pudiéramos encerrar todo aquello que después anteriormente vemos en el libro de Gálatas, en el fruto de la carne, pudiéramos asociar un aspecto con otro. Lo que pasa es que cada autor no va a detallar todos los aspectos, pero, por ejemplo, la contienda, ¿de quién es familia? ¿De la obra de la carne o de la obra del espíritu? De la obra de la carne. O sea, está refiriéndose a esos aspectos. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver a qué aspectos lo asocia Santiago y vamos a ver a qué se parece. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. ¿Con qué se asocia la palabra pacífico? Con la paz. ¿La paz es un fruto del espíritu? Sí. O sea, que está asociando ese aspecto con el fruto del espíritu. No fue que él leyó el libro de Gálatas porque a lo mejor en ese tiempo no tenían ni siquiera, sino que entendemos que el espíritu es lo que le está, el entendimiento que venía en el autor en ese momento, lo hace coincidir en esto. Pacífico, amable. ¿Tendrá que ver la amabilidad con algún aspecto en el fruto del espíritu?
benigno. Está mencionado en el fruto del Espíritu, benigno. Lleno de misericordia. ¿Con qué se asocia la palabra, el término lleno de misericordia? ¿Con qué lo asociamos? ¿Lo asociamos con la violencia o lo asociamos con el amor? Con el amor, ¿verdad que sí? Con el perdón, con la restitución. ¿Ok? Entonces, es el aspecto que, del cual está cargada la sabiduría de lo alto y de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía. Es decir, ¿cuáles son los aspectos que vemos en la sabiduría de lo alto? Es decir, por lo menos en ningún caso allí dice que la sabiduría es del que sabe más. O sea, usted va a tener una sabiduría llena de mucho conocimiento, de profundidad, de mucha ciencia, lo cual, te repito, siempre se lo digo, no es que la ciencia sea mala, es muy buena. No es que no es como en otro tiempo, en mucho tiempo, muchas veces en nuestra tendencia religiosa consideramos que la ciencia era algo que era del diablo y que no había que estudiar nada de eso. No. Nada, no, la ciencia es muy buena, hay que saberlo, pero no es la sabiduría que no te trae la sabiduría. La sabiduría, el aspecto de sabiduría viene de lo que acabamos de mencionar aquí, del fruto del Espíritu que se puede manifestar en nosotros. Ahora bien, en nuestra casa, ¿qué nosotros cultivamos más? ¿Qué nosotros soñamos más de nuestros hijos? ¿Qué? Vamos a ver si lo entendemos así. Cuando usted sueña, si usted no tiene hijos, en algún momento usted puede haber pensado, cuando tenga hijos me gustaría tal cosa. ¿Verdad que sí? Así no los tenga. Y si los tiene, a ver, Jocelyn, cuando tú piensas en el futuro de tus hijos, ¿cómo lo piensas? ¿Qué es lo que ves? Ajá, ok. Muy bien, excelente. Muchas veces, excelente si eso es lo que vemos. Ahora, en el día a día, ¿qué es lo que yo procuro? Cuando yo le digo a mis hijos, ¿qué es lo que quiero que seas? Muchas veces queremos es que sea, que haga cosas, ¿verdad que sí? Y le insertamos y dedicamos tiempo para que hagan cosas. Pero muchas veces, no siempre, cuando mis hijos muy bondadosos con sus compañeros, normalmente, ¿qué le decimos? A ver, no seas tan, ¿verdad? Cuando mi hijo es muy, eh, otro término aparte de bondadoso, muy dadivoso, muy pacífico. Si usted ve que su hijo tiene un compañerito que lo agrede, ahí está, ¿sí, verdad? Ah, bueno, te tocó. El bondadoso, ¿verdad? Es un muy buen ejemplo. Claro. Ajá. Ajá. Ok. Ok. Allí nosotros vemos, oh, no es que nosotros no podamos evitar defender, pero fíjense que nosotros muchas veces asumimos esa actitud porque nos parece que lo pacífico o la forma pacífica de resolver las cosas nos parece que no es justa, nos parece que es la más adecuada. Es más, atenta muchas veces contra nuestra supuesta dignidad. ¿Ok? Y no es que el niño se va a exponer a que el otro lo maltrate, pero muchas veces nos cuesta buscar una manera pacífica de resolver las cosas, porque no estamos acostumbrados, nos parece. Es decir, lo importante es que te defiendas, o lo importante es que no dejes que te hagan eso, pero nunca nos cuesta mucho entender una forma pacífica de resolver las cosas. Y en el día a día, aunque yo quisiera
que mis hijos fueran bondadosos, pero en el fondo muchas veces lo que no quiero es que se dejen, se dejen apoyar, o que se dejen maltratar, o tengan apariencia de inferioridad. ¿Ves? Entonces, evidentemente, yo estoy de acuerdo que nosotros le enseñemos a nuestros hijos a defenderse en situaciones de peligro, si hay alguien que va a abusar de ellos, a que llamen, que avisen, a que reporten la situación, pero muchas veces en nuestra indignación, en nuestra molestia, se nos va la sabiduría o lo que quisiéramos de sabiduría, se nos va bueno, se nos va, ¿ok? ¿Ok? A donde usted se lo imagine, se le va, se nos va, ¿ok? Ahora, fíjense, y esa es una de las razones por las que nos cuesta tanto cultivar la sabiduría de lo alto. A nosotros nos cuesta, a todos nosotros, viendo a mí, nos cuesta muchas veces cultivar los aspectos de la sabiduría de lo alto, porque en la sabiduría de lo alto, por ejemplo, entra la paciencia y muchas veces nosotros queremos todo rápido. Nosotros no queremos esperar. Y nosotros a veces quisiéramos que nuestros hijos aprendieran a esperar y los más impacientes somos nosotros. Nosotros no esperamos casi nada, nos gusta que todo sea rápido. Nosotros no queremos que nuestros hijos eh, esperen el momento adecuado de que les sucedan las cosas, pero muchas veces nosotros mismos, no, yo no puedo esperar, yo necesito todo rápido, yo necesito, y allí por supuesto nos equivocamos. Y vamos a ir cargando con una cantidad de cosas que nos va a hacer mucho más complejo mantener la sabiduría que es de lo alto. Hay un elemento importante en la sabiduría de lo alto. Lo voy a recalcar, aunque intenté decirlo al principio. La sabiduría de lo alto no es para unas personas específicas. Por ejemplo, si nosotros vemos lo que leíamos allí, aspectos asociados a la amabilidad, a la gentileza, a la, ¿qué más, qué otro aspecto había allí en el versículo que leíamos? A la mansedumbre. Esos son aspectos que son exclusivos de algún ser humano. Es decir, las personas que alcanzan riqueza son las únicas que pueden alcanzar eso. Las personas que tienen pobreza son las únicas que pueden alcanzar eso. Las personas que tienen X títulos son las únicas. O sea, entonces van a ver, una de las maravillas de Dios es que los aspectos asociados a Él que se manifiestan en nosotros no están sujetos a ninguna condición, a ningún logro, no están sujetos a ningún grupo social, es más, no están sujetos a ninguna nacionalidad. Están disponibles para cada uno de nosotros. ¿Ok? Y esa es una de las cosas más importantes que tenemos. Ahora bien, a veces, en gran medida, no cultivamos en nuestros hijos. Yo no he cultivado aspectos de sabiduría en mis hijos muchas veces porque yo le he dado más importancia a aquello que es contrario a la sabiduría. Yo a lo mejor le doy más importancia a sus logros, a su carrera, a sus estudios, a su crecimiento profesional, que a los aspectos. Yo celebro quizás cuando hay crecimiento profesional, pero no celebro cuando hay manifestación del fruto del Espíritu. Ok. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de los 7 espíritus de Dios? ¿No? Bueno, en la Biblia se habla de los 7 espíritus de Dios, ya para concluir. Y no es que Dios tiene 7, no es que Dios es 7, ¿no? El término 7 es un término que habla de la plenitud, ¿ok? Y en la Biblia en algunos momentos se habla de 7 espíritus de Dios, ¿ok? Ahora, fíjense, ¿quién manifiesta los 7 espíritus de Dios? Cristo en la tierra viene a manifestar. ¿Quién fue ejemplo de mansedumbre en la tierra? Cristo. Él viene a manifestar los 7, el Espíritu de Dios. Es decir, no, les repito, no son que son 7 cabezas, no, no. Son 7 cualidades, son 7 manifestaciones del Espíritu de Dios. Pero yo estoy cada vez más convencido que son 7 manifestaciones. Allá en el libro de Apocalipsis se dice que
Esas 7 estrellas son los 7 espíritus de Dios. Y esas 7 luces del candelabro son las luces, son las 7 iglesias que están representadas allí. Es decir, es usted y soy yo. ¿Dónde se manifiestan los 7 espíritus de Dios? En usted y en mí. Es decir, si no se manifiestan en nosotros, ¿qué sentido tiene? Es decir, si no se van a ver en la humanidad, ¿qué sentido tiene? Se manifiestan es en nosotros. Puede ser que usted diga, pero yo soy tan mala persona que soy yo, puede ser que usted se vea como quiera, pero así Dios lo ve. Así Dios lo ve. Los 7 espíritus de Dios: espíritu de sabiduría, no lo vamos a leer por el tiempo, allá en Proverbios 9:10, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder y manifestación de Dios en nosotros, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Dios. El cual, ustedes saben, hay un versículo muy conocido. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? O sea, el principio de la sabiduría puede significar que es por donde comienza la sabiduría, que es el temor a Dios, o que es el fundamento de la sabiduría. Por eso le decía, usted puede ser muy intelectual, pero no tener nada de temor de Dios. ¿Ok? Ahora, no es miedo a Dios. En una oportunidad, en una discusión se creaba, ¿cómo es temor a Dios si el miedo es algo que el amor echa fuera el temor? En este caso, no está hablando de ese miedo, está hablando de un temor que es una reverencia. Pudiéramos decir, en una vez lo explicaba así: ustedes van a hablar del colesterol bueno y el colesterol malo. ¿Ah? Hay un colesterol bueno, ¿verdad que sí? Y hay un colesterol. ¿Cuál es el malo? El que grasas, ¿cómo es el nombre? Saturadas, que normalmente contribuyen a la obstrucción de las arterias, ¿verdad? Ese es el malo. Pero el bueno es uno que limpia, que hace lo contrario, que limpia las arterias. Lo tienen, proviene del omega 3, de los frutos secos, de los pescados, ¿ok? Proviene de allí el colesterol bueno, es decir, hace lo contrario. Esto pudiéramos implicarlo así, es decir, hay dos miedos, uno bueno y uno malo, pudiéramos decir así. El de la sabiduría es el que nos limpia, es el que crece en nosotros y nos limpia y nos trae entendimiento. El malo es el que obstruye, el que nos enceguece y el que hace que en nuestra vida ocupemos y tomemos decisiones inadecuadas. La sabiduría de lo alto se hizo manifiesta en Cristo y quedó a disposición de todo ser humano que la desee. Ese es uno de los beneficios de la venida de Cristo, es que la sabiduría se ha hecho presente en todos nosotros y está disponible para todos nosotros. No es algo exclusivo de aquellos hermanos, de aquellas personas que son muy preparadas o que tienen algún cargo religioso determinado. No, es algo que está inherente y está establecido en cada uno de nosotros. ¿Para quién es la sabiduría de lo alto? ¿Para quién está preparada? Para todos. No es un escalafón, no es una jerarquía donde unos gobiernan y otros no. De manera que es la manifestación del atributo de Dios en cada uno de nosotros. Amén. Pueden estar de pie.